Dando continuidad a los grandes grupos de impuestos existentes, vamos a trabajar un poco sobre los impuestos al patrimonio. Los impuestos al patrimonio están conformados por otra serie de impuestos que también tienen características de progresivos. Es decir, que dadas las características de cuál es el hecho generador, el hecho imponible o la materia imponible, hace que justamente como quienes más riqueza han acumulado en su vida, van a pagar o deberían pagar mayor cantidad de impuestos y por lo tanto es junto a los impuestos a los ingresos que vimos anteriormente el otro grupo de impuestos que tienen características en general de progresividad. Dentro de estos impuestos al patrimonio, el más importante es a los bienes personales. Habíamos planteado quién eran los sujetos pasivos, que era justamente el contribuyente, iba a estar compuesto tanto por los sujetos del país como por sujetos del exterior. Los del país van a ser tanto personas físicas como sucesiones individuales por todos los bienes que estén situados en el país y en el extranjero, mientras que los sujetos del extranjero van a ser las personas físicas y las sucesiones indivisas solamente por aquellos bienes que tienen dentro de nuestro país. El impuesto a los bienes personales va a estar integrado por todos aquellos inmuebles ubicados en el territorio o en el exterior, en el caso de que la persona sea de nacionalidad argentina, y va a estar compuesto por los inmuebles ubicados en el territorio solamente si la persona es de nacionalidad extranjera. Luego, para el resto de esta salvedad, es también para el resto de los ítems que nosotros estamos acá mostrando. Cuando hablamos de nacional y extranjero, es para sujetos de nacionalidad argentina, y en el caso de que no sea de nacionalidad argentina, es solamente por los bienes que están dentro del país. Además de los inmuebles van a estar las naves y las aeronaves, los automotores que estén patentados o registrados, los bienes muebles del hogar o de residencias transitorias. Esto es solamente para lo que esté dentro del territorio y se toma como un porcentaje del valor inmobiliario, es lo que se considera que se tiene como bienes muebles dentro del hogar. También se va a tomar como bien personal de contribuyente si lo tiene eh, dentro del domicilio o se encuentra en él, el dinero y los depósitos al 31 de diciembre de cada año, los títulos de acciones o cuotas de participaciones societarias o cualquier otro título o valor, los patrimonios de empresa o explotaciones unipersonales que estén ubicadas en el país, y los derechos de propiedad científica, literaria o artística, como así también las marcas, royalty, patentes, etc. Todos estos elementos van a ser lo que van a conformar la base imponible sobre la cual se calculará el impuesto. Otro impuesto que conforma este grupo de impuestos al patrimonio es el impuesto a la ganancia mínima presunta. Aquí mostramos cuáles son los sujetos pasivos, tanto los del país como del extranjero. En el caso del país son las sociedades, las asociaciones civiles y fundaciones, empresas unipersonales, empresas del Estado, y todo ello
van a pagar por los bienes situados en el país y en el exterior, y las personas titulares de inmuebles rurales en relación a los inmuebles rurales. Y los del exterior van a pagar por los establecimientos estables dentro del país, es decir, por los bienes que están situados en el país. ¿Qué característica tiene este impuesto? Este impuesto tiene dos características principales. La principal es que es un impuesto que lo que está grabando es la potencialidad que tiene el patrimonio de generar ingresos, generar renta o generar utilidades. Es decir, a partir de determinado patrimonio, fíjense que lo que está establecido como materia sobre la cual se va a grabar son todas actividades generadoras de ingreso, es decir, a partir de tener a disposición para generar ingreso determinado patrimonio, se estima que ese patrimonio debería generar una determinada cuantía de ingresos. Y sobre esa determinada cantidad de ingresos se cobra el impuesto. Ahora bien, nosotros planteamos que por todas estas actividades hay otro impuesto que es el impuesto a las ganancias. Bueno, el producto del impuesto a la ganancia mínima presunta se toma como pago parcial del impuesto a las ganancias. Es decir, si las ganancias son superiores a lo establecido por la mínima presunta, entonces quedan compensados. Pero en el caso de que no se declaren ganancias o las de ganancias declaradas sean menores a lo que establece este impuesto, va a prevalecer el impuesto a la ganancia mínima presunta. Recordemos que nuestro sistema tributario es declarativo, es decir, es por declaración jurada, lo que de alguna manera busca este impuesto a la ganancia mínima presunta es establecer un parámetro mínimo de lo que debería ser la ganancia que se genere por actividades económicas, por un lado, y por otro lado también lo que busca es que no haya algún tipo de actitud o posición especulativa y que se tengan bienes de capital o recursos naturales a disposición para generar actividad en forma ociosa, especulando simplemente con la tenencia de este patrimonio. Otro impuesto es el impuesto inmobiliario, que es un impuesto de tipo real porque se cobra por justamente la propiedad inmueble. Es directo, está grabando una manifestación directa de capacidad contributiva, que es justamente el valor del inmueble. Y la estructura básica se sustenta en los relevamientos catastrales: superficie, ubicación, valuación. Muchas veces hay falta de actualización en, en estos registros, y en algún punto, si bien siempre como característica general es la progresividad, puede llegar a tener este impuesto en particular un problema, que es la expulsión de habitantes históricos de determinado lugar. Es decir, en la medida que un determinado territorio, lugar, por sus características o por lo que va pasando con la historia, empieza a tener mayores valores. Estos mayores valores que se van a ver
impactado en un aumento en el patrimonio y principalmente de la propiedad móvil del inmueble, no necesariamente hace que quien ocupó ese inmueble o ese lugar sea una persona que tenga capacidad para pagar impuestos. Es decir, que la circunstancia de la vida ha hecho que ese lugar vaya aumentando su valor patrimonial, pero las características personales del sujeto pasivo no han cambiado y por lo tanto puede llegar un momento en el cual eh, se puede generar en una situación de expulsión o de confiscación hacia esta persona. Eh, Esto lo vemos en algunos centros urbanos, sobre todo en los centros urbanos por ahí turísticos, donde los primeros pobladores de un lugar que luego se termina generando un enclave turístico tiene que abandonar ese lugar este, y retirarse a las afueras de, del centro urbano justamente porque no tiene capacidad para poder mantener los bienes que por ahí fueron parte del acervo de generaciones de esa familia. Y otro de los impuestos clásicos dentro de los impuestos al patrimonio es el impuesto a los vehículos o la patente. También eso es impuesto real, es directo, y la base imponible es el valor del vehículo. En el caso de la provincia de Neuquén, este tipo de impuestos los administran los municipios, mientras que en la provincia de Río Negro es un impuesto provincial que luego se coparticipa en, en los diferentes municipios. Aquí, bueno, la ventaja de que el impuesto sea provincial es la de evitar que haya competencias entre los municipios, es decir, puede haber algún municipio que cobre un impuesto automotor por una alícuota más baja y por lo tanto toda la gente vaya y registre sus vehículos en esa localidad en desmedro de otra. Eso lo puede solucionar si al ser provincial, que dentro de todo el territorio es exactamente lo mismo donde está radicado el vehículo. Y bueno, obviamente tiene la desventaja que tiene la descentralización, que vía coparticipación no necesariamente, dado que la coparticipación, ya lo veremos más adelante, tiene en cuenta otra serie de parámetros, no necesariamente va a ser devolutiva hacia aquellos municipios que luego van a tener que mantener sus calles, que es uno de los principales objetivos que se persigue con lo recaudado de este tipo de impuestos. El tema de un impuesto municipal va a tener la ventaja justamente de que va a haber un impacto directo entre la recaudación y después la aplicación del recurso, pero como dijimos, la desventaja de que puede haber competencias entre los municipios. Es así que dentro de la provincia de Neuquén ha habido este tipo de inconvenientes y sobre todo los vehículos de alta gama que puedan haber dentro del territorio generalmente están registrados en 2 o 3 municipios donde en realidad no tiene radicación real el propietario de dicho vehículo.